Bueno, Julie Vélez y Waldelpur, un servidor Manuel Jiménez, tenemos el placer de estar con José Dantes Díaz, miembro del Comité Político y secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Saludos, José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Yelis? ¿Cómo le va, Manuel Jiménez? Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes en tan visto programa. A su orden, gracias por la invitación. Caro. Sí. Eh, hoy el Partido de la Liberación Dominicana, junto a otras dos organizaciones políticas, tuvo una rueda de prensa denunciando algunas situaciones. Nos gustaría que nos explique cuál es el objeto que se persigue con esta denuncia que hace la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. Sí, mire, lamentablemente esto se trata de una situación que ha venido ocurriendo desde hace unas cuantas semanas. El PRM, a través del control que tiene de los estamentos del Estado, se ha, vamos a decir, enfocado en una acción de sonsacar, si se le puede llamar de esa forma, a alcaldes, a directores municipales y otros funcionarios de las localidades de otros partidos, de nuestro partido, de la Fuerza del Pueblo, del PRD también, a los fines de que pasen a ser miembros del PRM. Como ellos no tienen, vamos a decir, ningún tipo de dirigencia en muchos lugares, pues se están tratando de conquistar a través de promesas, a través de dádivas, a través del uso de recursos del Estado, eh, pues la membresía de estos alcaldes, de estos directores municipales, de forma tal que pasen a formar parte de su partido y ser sus candidatos para las próximas elecciones. Como ustedes bien saben, eso constituye realmente la promoción del transfugismo postelectoral y es algo que los partidos políticos que están, en este caso, haciendo la denuncia, pues quieren hacer constar ante el órgano rector, la Junta Central Electoral, para que tome cartas en el asunto. Sí, hay otras cosas, José, que me llaman la atención por ejemplo, se pide a la Junta Central Electoral que inicie una investigación de lo que están presentando. Dos cosas. Hay pruebas de estas presiones que ejercen funcionarios del gobierno y hasta qué punto puede garantizarse que la Junta Central Electoral en estos casos pueda implementar medidas legales para frenar este tipo de acciones. Lo digo porque Sí, en el pasado se mira, han manifestado ya acciones de transfugismo y eso no ha sido realmente castigado ni siquiera por el Tribunal Constitucional, a pesar de que hay una ley de partido político que lo prohíbe. bueno, lo que ocurre es que son dos cosas totalmente diferentes. Los recursos que se han elevado ante ese tribunal es que no han sido conocidos aún. O sea, han estado allí durmiendo el sueño eterno, número uno. O sea, no es que no se ha decidido, no es que se decidió en contra de, sino que no se ha Están ahí conocido desde el el año recurso 2020. que ha sido sometido. Así es. Y si la Junta Central tiene facultad para esto, claro que sí, es el órgano rector y la ley 1519 faculta a la Junta Central para inhabilitar, o sea, no inscribir las candidaturas de los partidos y de los candidatos que hayan violado la ley. Y el tú haber recibido dinero del Estado a cambio de, o haber hecho uso de recursos públicos a cambio de lo que están haciendo todas estas personas, pues son una causa para la inhabilitación de dicha candidatura. Si hay pruebas, bueno, lo que ocurre es que hay muchos elementos que tú ves a lo largo de un periodo de tiempo X que son los que te van demostrando la realidad de esta situación. Por ejemplo, la Liga Municipal Dominicana hace unas cuantas semanas tiene una asamblea donde participa el actual presidente también en esa actividad junto con los alcaldes del país, donde les hacen saber a todos los alcaldes del país
que le van a dar acceso a unos fondos, creo que alrededor de 4.000 millones de pesos para los 158 municipios, los 158 ayuntamientos y los 235 distritos municipales. Pero eso en la práctica no se ha producido. Ahora bien, sí hay denuncias de que alcaldes que han sido ya juramentados en ese partido, pues inmediatamente viene la inyección de fondos para esa alcaldía. O sea, lo cual sería la prueba que tú necesitas para poder demostrar de que tan pronto como tú cumpliste con ese requerimiento de renunciar a tu partido e inscribirte, o tú haber ya pasado a las filas del PRM, pues vamos a decir, te pagan, te inyectan recursos para que tú puedas trabajar como alcalde y hacer mucho más obra quizá que la que tú tenías contemplada, o simplemente para tú trabajar, lo cual vamos a decir hasta cierto punto es un sistema de chantaje, es un sistema de coerción, de coacción, donde, bueno, yo te puedo financieramente estrangular, pero si tú te pasas a ser miembro de mi partido, pues yo te abro las llaves de la compuerta financiera de la Liga Municipal Dominicana. O sea que pruebas hay, pruebas hay. Y lo que se le ha pedido a la Junta Central Electoral es que efectivamente, dentro de sus facultades constitucionales y legales que ellos tienen de garantizar que la participación en las elecciones sean bajo condiciones de equidad, de transparencia, de equilibrio, pues que vean en cuáles casos, en alcaldías y en distritos municipales, donde se ha dado un trasiego de una militancia política del titular de la municipalidad, pues ha crecido, se ha inyectado dinero en el presupuesto o algo de esa naturaleza. En otro orden, José, el gobierno de propuestas de reformas de leyes, entre las cuales también se encuentra la propuesta de reformar la Constitución Dominicana. ¿Ha fijado el Partido de la Liberación Dominicana alguna posición respecto de esta posible modificación a la Constitución? No, realmente no. El próximo lunes tenemos un encuentro para tratar ese y otros temas, donde ya será la posición oficial de nuestro partido sobre la reforma constitucional o la propuesta de reforma. Ahora, lo que yo sí te puedo decir, comentar en ese sentido, Yuli Belis, es que al tú leer ese documento, tú te das cuenta que este es un gobierno que no tiene claras sus prioridades. Plantea una decena de reformas institucionales, de reformas legales de manera simultánea, sin tener un sentido lógico ni de prioridad, sin tener ni siquiera una idea de la canalización de los esfuerzos. Con esto yo creo que lo que se pretende es mantener, vamos a decir, entretenida a la sociedad dominicana en un proceso completamente disfuncional e improductivo. Y digo así porque yo participo en 2 de las mesas sectoriales y realmente es un proceso totalmente improductivo y totalmente disfuncional. Pero no vamos a hacer un obstáculo para que si se quiere dialogar, si se quiere sentar en una mesa a tratar de buscarle la solución a los problemas nacionales, pues que el PLD no sea parte de dicha solución. Ahora vemos pocas probabilidades de que eso dé buenos resultados. Hay que tratar yo creo que hay que tratar de entender o de ver el trasfondo de qué es lo que verdaderamente se persigue con este proceso tan confuso y tan caótico. Y es que todo indica que ellos, el PRM, procuran crear las condiciones para eliminar el 50% más uno de los votos que se requieren para ganar en una primera vuelta electoral las elecciones presidenciales. Y tú te das cuenta de las declaraciones de doña Milagros Ortiz Bosch, de Gianinda Vázquez, de otros dirigentes del PRM, que ahora vienen a satanizar lo que era una conquista de la democracia dominicana, lo que ha sido una conquista de la democracia, del Pacto por la Democracia del 94, donde se puso fin al acceso de los gobiernos minoritarios al poder, donde cualquier candidato pues te podía ganar con un 37%, con un 35%, con un 36%, cuando realmente la democracia
es el gobierno de las mayorías, pues se supone que son las mayorías que deben, en este caso, haber seleccionado a el candidato o la candidata al partido que ellos entiendan a través del voto mayoritario, y eso es 50% de los votos más un voto más. Pero otra cosa que nos preocupa tanto es el discurso antipolítica, oigan bien, antipolítica, que reflejan algunas de las propuestas del PRM. Ponen de manifiesto que este partido realmente lo que quiere es controlar las instituciones a través de sus políticos de la sociedad civil. Porque todos sabemos que hay un activismo civil, hay un activismo de la sociedad civil que lo que procura es simplemente llegar a las instituciones públicas, o sea, los mangos bajitos, sin yo hacer ningún tipo de campañas dentro de un partido, sin una trayectoria dentro de un partido. Simplemente un día agarro 2 pancartas, voy a una huelga, voy a 2 marchas, me pongo unas camisetas de X colores financiados por grupos interesados y apoyo militantemente la causa política de un partido o de un candidato. Entonces, ¿qué confianza se puede tener en un gobierno que está actuando de esta naturaleza? ¿Qué confianza se puede tener en un gobierno que de una forma que todos los días cambia de opinión, que aplican una política pública y a los 2 días la desmontan? Por ejemplo, ya se desmontó las restricciones que había contra el COVID-19, de las mascarillas, el distanciamiento social, pero medidas impuestas por un decreto y por resoluciones del Ministerio de Salud Pública. Entonces, con un simple discurso ya nadie hoy anda con una mascarilla, nadie anda cuidándose, y realmente esto es algo grave. O sea, y así hemos visto otras políticas públicas que se implementan y que a los 2 o 3 días lo que hacen es que la descontinúan, porque es un gobierno que ha llegado con una falta de planificación, ha llegado sin ningún plan para realmente gobernar y para resolver problemas de nuestro país. Entonces, la propuesta de Sí. la reforma constitucional, desde mi punto de vista, entiendo que lo que busca realmente es un fin político, pero nuestro partido el próximo lunes se reunirá para entonces fijar la posición oficial al respecto. Sí, José, el propio presidente de la República y otros voceros del gobierno han dicho que la reforma que está va dirigida concretamente a lograr la independencia del Poder Judicial, en este caso del Procurador General de la República, que ya se saca del Consejo Nacional de la Magistratura y que no sería designado por decreto del Poder Ejecutivo. Y dice que básicamente también cambios en los procedimientos de elección y duración de los jueces que son miembros de las altas cortes. Es decir, tú como abogado, ¿qué lectura le da a esta explicación? Que quieren, por ejemplo, justificar esta reforma diciendo que esta reforma va dirigida concretamente a completar el proceso de independencia del Ministerio Público. Eso es un insulto a la inteligencia de la comunidad jurídica y de la sociedad dominicana, porque cuando tú lees la propuesta, tú te das cuenta que no hay ningún cambio, nada, no hay nada nuevo. Lo que te están proponiendo, aparte de un cambio superficial de un nombre, de que se llame Procurador General a que se llame Fiscal General, te están sacando la designación del procurador en términos teóricos nada más, porque lo que está diciendo es que será designado de acuerdo a una ley, de conformidad con lo que dicte la ley. Pero ¿cuál ley? Ni siquiera lo incluyen, o sea, en un proyecto de ley donde diga ley para la designación del titular o para modificar la ley orgánica de ese propio Ministerio Público, sino que dice que será designado de acuerdo a la ley. Y en una parte de la propuesta hay una disposición transitoria donde dice que hasta tanto se determine en la ley cómo será designado, continuará siendo designado por el presidente de la República. Entonces es una farsa, no es cierto, porque además este Ministerio Público y todos los ministerios públicos
tienen garantizado su independencia funcional, operativa y administrativa en la ley orgánica. De ahí a que no se haya cumplido es otra cosa. No, hay que ser muy cuidadoso de querer adoptar instituciones extranjeras que no han dado resultado aparte de. Ahí vemos el caso de Colombia, donde un fiscal general prácticamente trajo un problema al sistema democrático de ese país. Peor aún, en esta semana la Fiscalía General de Perú allanó el Palacio Presidencial por una denuncia y llegó hasta el antedespacho presidencial procurando documentos, requisando, o sea, hizo un allanamiento. ¿Ustedes se imaginan algo de esa naturaleza en este país? Pero más aún, son tan, yo no encuentro la palabra, pero no es una palabra positiva. Pero bueno, son tan falsos que en esta propuesta tratan de que esa designación de ese procurador general, que ahora le quieren llamar fiscal general, y sus adjuntos sean por 6 años. O sea, que exceda el mandato constitucional de quien lo designa como una manera de blindarse ellos. O sea, no están blindando la independencia del Ministerio Público. Eso es falso. Ellos están blindando su gobierno, sus funcionarios y sus actuaciones 2 años más allá de lo que les corresponde constitucionalmente ser funcionarios, con el agravante de que los adjuntos pueden ser reelectos por 6 años más y pasar a ocupar la titularidad del Ministerio Público. O sea, por ejemplo, si eso ocurre, el que se nombre como procurador ahora, doña Miriam Germán, por ejemplo, si fuese ella, pudiera durar no solo hasta el 2024, sino hasta el 2026. Y si se decide escoger a uno de sus adjuntos para que la sustituya, ese dura 6 años más. O sea que lo que están tratando es de crear un traje blindado a la medida de las necesidades del actual presidente y del PRM. Nada más falso que el discurso de transparencia que este gobierno ha tenido, porque lo que menos han sido es transparente, y el contrato, por ejemplo, del fideicomiso de Punta Catalina es otro de los grandes ejemplos de falta de transparencia. Bueno, José, de verdad que conversar con ustedes es todo un lujo, y hay una pregunta que es obligada. Veremos, José Dantes es de la nueva generación, de los nuevos rostros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y la pregunta obligada es, ¿veremos a José en alguna boleta de cara a las elecciones del 2024? No, y si puedes repetir, porque se cortó la comunicación. Sí, le comentaba que usted es de los nuevos rostros del comité político, fresco y generacionalmente también trae mucha esperanza a la militancia del partido y al pueblo dominicano. La pregunta que le había formulado es si veremos a José Dantes en alguna boleta en las elecciones del 2024. Bueno, puede que yo sea un nuevo rostro, pero tengo 26 años militando en este partido. O sea, que haya llegado a nuestro comité político ahora en este año es una cosa, pero tengo ya 25 años, más de 25 años en el partido. Mira, si yo voy a ocupar una candidatura en alguna de las boletas para el 2024, yo creo que es algo que hay que realmente verlo, hay que pensarlo. Hay una serie de compañeros que nos han estado incentivando a que nos integremos a los trabajos para una de esas posiciones selectivas. Lo estamos pensando, pero finalmente yo determinaré hacer lo que mi partido pueda requerir de mí en esos momentos. Si el Partido de la Liberación Dominicana entiende que un proyecto que encabece José Dantes, ya sea a una candidatura, en este caso municipal o congresual para el Distrito Nacional, pues es algo que realmente lo podemos sopesar. Pero ya ahí veríamos. Y brevemente, ¿tiene simpatía en la carrera por la presidencia entre los que aspiran actualmente a la nominación? Mira, yo tengo simpatía por el que salga electo el 16 de octubre de este año. Cuando eso pase, yo voy a estar detrás de esa persona.
sea un candidato o sea una candidata. Hay 6 buenos aspirantes, valiosos todos, y lo que realmente nosotros queremos es cuanto antes poder montar este proceso y que ya en el mes de octubre, o sea, dentro de 7 meses sería más o menos, 7 meses y algo, podamos contar con nuestro candidato para enfrentar a los ya candidatos de los otros partidos que todo el mundo sabe quiénes son. Bueno, muchísimas gracias, José Dantes Díaz, miembro del Comité Político, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, tanto para Yuribelis y Wandelpur como para un servidor, Manuel Jiménez. Bueno, somos amigos hace muchos años, ¿verdad? No nos vemos con frecuencia, Así es, pero hace Manuel. muchos años que nos conocemos. Así es, Manuel. Así es que agradecido de tenerte aquí en Propuesta de la Noche por Digital 15. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para ustedes dos. Bueno, Buenas noches. bueno, y a ustedes, amigos televidentes, invitarlos siempre para que estén con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, esta Propuesta de la Noche por Digital 15. Les deseamos muy buenas noches.